Bienvenidos a otra jornada de Academia Reino 2023. Hoy tenemos el agrado de tener al doctor Hugo Aguirre, médico, especialista en apicultura, destacado profesional, participante activo en congresos y seminarios de la empresa. Yo estoy en la ciudad de San Guillermo, que es una ciudad que está al norte de la provincia de Santa Fe, casi en el límite entre Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. En esa puntita de la bota, arriba, ahí estoy en este momento. Y desde ahí les hablo con mucho gusto. Bueno, resulta que muy interesante que hayan elegido este tema de propóleo, porque en otros tiempos la jalea real era la niña mimada de la apicultura, pero desde hace unos años el propóleo superó esa oportunidad y el propóleo ha pasado a ser el jefe, el rey de la apicultura, por sus propiedades, por sus características, por sus utilidades, etcétera. Así que es un gusto darme ese tiempo, darme esa oportunidad para referirme al propóleo. Fundamentalmente, cuando yo empiezo con el tema del propóleo, lo que primero hago es aclarar una herida que tenemos los apicultores con el tema del propóleo. En el año 19 hubo un mal momento para la apicultura con el tema del propóleo porque se lo acusó de una situación totalmente irregular, ¿no? Que el propóleo intoxicaba gente, cosa que después se demostró que lo que había ocurrido fue un sabotaje, dado que los compuestos que tenían propóleo estaban aumentando muchísimo su salida, sus ventas, y eso iba en detrimento de algunos medicamentos, de algunas cosas que no tenían propóleo. Entonces se trató de ponerle un palo en la rueda al propóleo, pero en la historia de miles de años demostró que el propóleo no tenía nada que ver. A los 10 años que el ministro Araoz hizo la denuncia, que lo hizo más que todo para ocupar la pantalla de la televisión, en ese momento hizo la denuncia diciendo que el propóleo ni siquiera sabía lo que hablaba porque lo mencionaba en una forma irregular, propóleo en vez de propóleo, era una porquería y que había que eliminarlo. Con el tiempo, a los 10 años, se siguió la investigación y la justicia determinó que lo que había ocurrido con los compuestos del propóleo había sido comprobado como un sabotaje. La adulteración de los productos que tenían propóleo había ocurrido fuera del laboratorio que lo producía. Así que con eso liberó de culpa y cargo al laboratorio que lo producía. Lo digo esto porque cuando mucha gente todavía se acuerda de aquello y uno menciona la palabra propóleo y enseguida se asusta, porque siendo es un veneno, no, al contrario, nada que ver, es una maravilla, ¿eh? Es un regalo de la naturaleza el propóleo. Bueno, aclarado este tema, que el propóleo es beneficioso, que no es perjudicial para nada, vamos a decir, ¿qué es el propóleo? El propóleo es una resina que elaboran las abejas con la exudación de algunas plantas. Ustedes han visto que hay plantas que tienen una secreción cuando reciben una herida. Si ustedes cortan la hoja de una higuera o de un bananero o de alguna otra planta, para ver que tiene un exudado, sale un líquido. Ese es un líquido que tiene las propiedades de proteger las heridas de ese vegetal, ¿eh? Entonces las abejas descubrieron eso lo saben, entonces lo recolectan, lo juntan y se lo llevan a su colmena. Se lo llevan a su colmena para utilizarlo en el bienestar de su colmena, en el buen estado de salud en el interior de la colmena,
y además con eso tapan todos los orificios que no utilizan. O sea, sería una masilla plástica, digamos, para que se comprenda cómo es la función. Bueno, nosotros lo que hacemos es generarle a la colmena espacio, lugares para que las abejas no lo llenen de propóleo. Una vez que lo llenaron, se lo quitamos y entonces ahí comenzamos a producir la cantidad innumerable de productos que se elaboran con este propóleo, ¿no? Bueno, esto se los cuento porque es interesante saber para qué sirve el propóleo, para qué lo tiene la abeja. Como les digo, la abeja lo tiene como una masilla plástica para tapar la punta de los clavos que a veces dejamos mal puestos, o tapar los orificios que no deben estar libres, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo usa con una propiedad, con una función que fue lo que le dio a la abeja, le dio la importancia que le dio la civilización egipcia. Porque las abejas utilizan el propóleo como algo para embalsamar. Es decir, si en una colmena entra una lagartija o una ratita, enseguida la aguijonean, las abejas la eliminan, pero no la pueden retirar de la colmena. Entonces, para que no entre en estado de putrefacción y les altere el medio interno de la colmena, las abejas propolizan a ese cuerpo muerto y lo cubren de tal manera que no produce ningún trastorno. Ese hecho le enseñó a la cultura del Egipto antiguo el manejo del embalsamiento. Embalsamar para los egipcios fue una cosa trascendente, muy importante, porque les permitía cumplir con una intención de que sus deudos, cuando volvieran a renacer, estuvieran en el mismo estado. Entonces, por eso es que lo cubrían con propóleo, los embalsamaban y así los sepultaban. Por ese hecho es que los egipcios a la abeja la tenían como un objeto, como un animal, como un símbolo universal, como un símbolo sagrado. No había un solo documento del Egipto antiguo que no tuviera dos figuras como símbolo. Uno era la planta de papiro, que lo usaban tanto, y el otro era la abeja, que les daba la oportunidad de embalsamar a sus seres queridos, ¿no? Bueno, entonces ya con el tiempo eso va trascendiendo, eso va llegando hasta nosotros y felizmente vamos aprendiendo del tiempo, porque son miles de años que se viene usando el propóleo, en el cual lo único que produce el propóleo son beneficios, no produce ningún perjuicio, nada, en absoluto, son todos beneficios. Bien, aparte de ese embalsamamiento, de esa técnica para embalsamar, los egipcios descubrieron que el propóleo tenía propiedades benéficas para la salud. Así era para mantener en buen estado de circulación las heridas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hoy, felizmente, conocemos todo eso y lo podemos resumir de alguna manera. Nosotros al propóleo le damos muchísimas utilidades. La utilidad más importante que tiene el propóleo desde mi punto de vista es que es un protector, un mejorador de las defensas naturales. Es un inmunomodulador excelente que mejora todas las condiciones de naturaleza. Y bueno, aparte de eso, el propóleo es un gran antiséptico, es un gran antibacteriano que hoy se está utilizando muchísimo. El propóleo se está utilizando mucho como solución al problema de los antibióticos resistentes. Ustedes saben bien que el mal uso de los antibióticos ha generado una resistencia indeseada
en el cual los antibióticos han perdido efecto, no tienen utilidad. En esos casos, si se usa el propóleo para combatir la infección, se soluciona el problema de la resistencia a los antibióticos, por un lado. Aparte de esa capacidad antibiótica, es un antivírico. ¿eh? Combate los virus, pero perfectamente bien. ¿Y qué significa que combata el virus? Bueno, que podemos utilizar el propóleo para solucionar una gripe o para evitarla como un preventivo de engriparnos. Si estamos engripados lo tomamos y nos curamos, y si no, con eso nos protegemos. Es muy interesante el propóleo con esta capacidad antivírica para el tratamiento del SIDA, para el tratamiento del dengue, para el tratamiento del chikungunya, que lo soluciona, y fundamentalmente para el tratamiento y la prevención del COVID. Justamente esta propiedad de solucionar los problemas del COVID que tiene el propóleo ha hecho que la ciencia se ocupe mucho de este asunto, de este producto, y desde hace 3 o 4 años, o sea, después de la pandemia, los avances que hay en la investigación sobre los efectos del propóleo son innumerables, muchísimos, ¿no? Entonces, aquel que toma propóleo sabemos que no se va a contagiar de COVID. Esto está totalmente comprobado. En la provincia de Wuhan, en China, digamos, epicentro del COVID, donde empezó la pandemia, donde de ahí se desarrolló el resto del mundo, hay inscriptos 5.500 apicultores. De esos apicultores, ninguno tuvo COVID, y esos que vivían en el centro de la contaminación del COVID. ¿Por qué no se contagiaron del COVID? Porque estaban tomando propóleo. Así que el propóleo los protegió a ellos. Los protegió a ellos sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, quien toma propóleo no se contamina de COVID ni se contagia del COVID. También se ha comprobado que esa propiedad antivírica ha mejorado el tratamiento del dengue. Ustedes saben, el dengue es una enfermedad virósica que la transmiten los mosquitos, que tiene un problema porque afecta la producción de las plaquetas. Entonces, el que tiene dengue, se le cae la cantidad de plaquetas por milímetro cúbico de sangre y aparecen los factores hemorrágicos. Y esa característica lo transforma en el dengue hemorrágico o en el dengue negro, que es mortal. Con el consumo de propóleo, ese dengue desaparece. En 3 días, está comprobado científicamente que en 3 días de administración de propóleo se aumenta la cantidad de plaquetas y en 3 días las plaquetas están normalizadas. Entonces, en los protocolos de tratamiento del dengue, sobre todo el hemorrágico, ha aparecido la presencia del propóleo. Estos son los efectos positivos e interesantísimos que tiene el propóleo. De ahí que tenga tanta trascendencia y que la ciencia se esté encargando realmente de investigar esto, porque en el tiempo ha sido poca la investigación científica que se ha hecho. Pero con estos descubrimientos que se han hecho en los últimos 5 o 10 años, el propóleo ha pasado a primera línea de investigación. El propóleo. Otra característica que tiene el propóleo, que es un gran vasodilatador, es decir, dilata las arterias. Y por eso es que mejora la circulación. Y una cosa muy interesante es que el consumo del propóleo normaliza la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se debe porque los vasos se contraen, se achica el calibre, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza
para que ese flujo sanguíneo traspase esas arterias contraídas. Entonces eso genera el aumento de la presión arterial. Tomando el propóleo, que dilata las arterias, la presión arterial se normaliza. Por eso aquel que consume propóleo se va a dar cuenta que con un tiempo de haberlo tomado, 10, 15 días, nota cómo hay cierto estado de lasitud, decaimiento, debilitamiento, porque al medicamento que está tomando para la hipertensión se le agrega propóleo, entonces eso aumenta el efecto de ese medicamento. Entonces hay que hacer una advertencia, que el paciente que está consumiendo propóleo se queja de decaimiento, de flojedad, que se sienta mareado o lo que sea, hay que decirle que se controle la tensión, porque lo más seguro es que va a tener que reducir la cantidad de medicamentos que está utilizando, porque el propóleo le está aumentando su efecto. Entonces, eso hace que se consuma menos medicamento para la presión arterial. Eso es un efecto del propóleo. Otro efecto interesante que tiene es que es un venoprotector. El propóleo mejora la circulación de las venas y mejora la pared, mejora la anatomía del árbol venoso, el propóleo. Por eso es que el propóleo es tan útil en los cuadros de varices o sobre todo en los cuadros hemorroidales. Las hemorroides es un problema venoso que el propóleo lo soluciona perfectamente bien. En este caso, yo tengo una indicación personal. Sé que mucha gente padece de dolores, padece de molestias hemorroidales, porque se inflaman y entonces con el propóleo lo podemos solucionar. ¿Cómo se soluciona? Con la pomada, que inclusive Reino tiene, con la pomada de propóleo, se coloca en un pedacito se toma una hoja de aloe, de la planta, y se la corta en pedacitos chiquitos y se lo pone en la heladera. Hay que tenerlos en la heladera para que el frío de la heladera cristalice la hojita, la endurezca, y ahí entonces se coloca propóleo, y eso se lo coloca como un supositorio cuando las hemorroides molestan o cuando las hemorroides están sangrando. Y eso en 2 horas desaparece la molestia, desaparece el problema. Entonces eso es una gran utilidad que tiene el propóleo. Otra utilidad que yo le doy al propóleo, que lo recomiendo en el caso de la pomada, es en los cuadros en los cuales hay una vaginitis, que hay una leucorrea, que hay un flujo crónico, que se han hecho muchísimos tratamientos y no han dado resultados. Entonces, en ese caso, la señora tiene que tomar un tampón y untarlo con la pomada de propóleo y colocárselo durante 3 o 4 días a la noche cuando va a dormir. En una semana se soluciona ese problema tan crónico, tan rebelde al tratamiento, que son las leucorreas o los flujos crónicos, que no tienen solución porque de tantos antibióticos y tantas cosas que se han hecho, se ha alterado la composición natural de la vagina. En cambio, el propóleo con eso no ocurre. Y entonces, en una semana, con ese tratamiento que yo les estoy dando, la recomendación, el tema se soluciona, ¿no? Bueno, otra indicación interesante que tiene el propóleo, tiene muchas, ¿no? Pero la más práctica yo se las voy a relatar, para que ustedes las comenten, para que ustedes las indiquen. Hay gente que padece asma, y una de las características del propóleo es que es broncodilatador, o sea, abre los bronquios cuando están contraídos. Y el asma es una contracción de los bronquios que cuando pasa el aire hace ruido. Es el ruido del asmático. Entonces, un asmático que está padeciendo una crisis asmática se toma una cucharadita o 2 de la solución de propóleo en agua o en jugo,
en 20 minutos soluciona su crisis asmática y comienza a respirar perfectamente bien. Entonces, esa es una otra indicación práctica que tiene el propóleo. Además, el propóleo tiene la virtud de combatir cualquier infección local la soluciona. Y por eso es que es un gran cicatrizante. Las heridas demoran en cicatrizarse porque se infectan. En el año, hace 6 años, 7 años, se hizo un congreso importante en Buenos Aires, donde se presentaron distintos trabajos sobre los productos de la colmena. Y uno de los trabajos que más llamó la atención y que más fue aceptado muy bien fue demostrar que el propóleo estimulaba el mecanismo de cicatrización. Toda herida que tiene propóleo encima no tarda en cicatrizar, porque es un estimulante de la cicatrización, es un estimulante de la circulación en ese sector que está lastimado y sobre todo porque no se infecta. Cada herida que se infecta no cicatriza, entonces como esto evita la infección de la herida, esa herida cicatriza perfectamente bien. Estas son las propiedades que estamos hablando que benefician el uso del propóleo. Realmente lo interesante que tiene el propóleo, que se lo puede aplicar de distintas maneras. Se lo puede aplicar en soluciones líquidas, como tiene tantas el Reino. Se lo puede aplicar en pomadas, como lo tiene el Reino. Se lo puede usar en crema. Se lo puede usar mezclado con otros productos que tienen otras cualidades, como por ejemplo el aloe o el extracto de eucaliptus para los cuadros bronquiales. En fin, tiene un sinnúmero de aplicaciones. Por eso el propóleo felizmente sacó del trono que tenía la jalea real en la apicultura y ocupó ese lugar merecidamente el propóleo, porque tiene muchísimas virtudes, muchísimas aplicaciones. Una muy importante es lo que dije al principio, que es un inmunomodulador, o sea, mejora las resistencias naturales. Por eso es que se está demostrando cada día más en el cual el propóleo tiene efectos anticancerígenos, porque mejora las condiciones naturales de defensa del organismo. En ese sentido, los colegas brasileños están haciendo muchos aportes y están demostrando cómo el propóleo reduce los efectos del crecimiento desordenado que tienen los tumores. Así que realmente es un gusto poder manejar esta sustancia que no es dañina, que no hace nada, al contrario, son todos beneficios, son todas cosas interesantes que tiene el propóleo. Así que yo los invito a que trabajen en ese tema, lo introduzcan, lo aconsejen, porque todo aquel que recibe el propóleo beneficia en su salud. Es los gran aportes que hace la apicultura al estado general de la salud. Así que con muchísimo gusto a disposición de las dudas que puedan haber sobre este tema para aclararlas, ¿no? Pero diciendo sobre todo eso, que el propóleo tuvo un mal momento, se lo acusó mal, justamente por los grandes beneficios que tenía, estaba sacando de carrera a unos productos farmacéuticos, los estaba combatiendo normalmente. Entonces quisieron ponerle un palo en la rueda al propóleo. Pero miles de años y evidencias de que el propóleo nada tenía que ver con eso, hicieron que hoy sigamos en carrera con el propóleo en la mano, luchando por la salud y el bienestar de la gente. Así que yo les agradezco que me den este tiempo para contarles lo que yo siento por el propóleo, que es un gran respeto, es una admiración biológica que tengo con el propóleo, y me encantaría que ustedes abracen esa inquietud, abracen esa pasión por el propóleo que les brinda el Laboratorio Reino, que lo tiene presentado de distintas maneras, en pomadas, en crema, en jabón,
en ungüento, lo tienen aplicado de todas las formas. Y hay una forma muy interesante que la tiene el reino, que es el atomizador que tiene de propóleo. El atomizador de propóleo es una forma de aplicar el propóleo localmente. Para los dolores de garganta, para un dolor de muela, para un dolor de encía, para las aftas, para los dolores bucales, un toque, 2 toques de ese propóleo pulverizado, perfecto, soluciona el problema. Y hay una forma muy interesante en solucionar un problema que es común en los niños que van mucho a la pileta, etcétera, etcétera. Aparece la otitis de pileta, que aparece de noche, un gran dolor, un dolor insostenible, no hay forma de calmar a ese niño de ese dolor de oído. Un toquecito, 2 toquecitos del pulverizador de propóleo en el oído automáticamente cambia el dolor, porque tiene un gran anestésico. El propóleo no solamente es antiinflamatorio, sino posee un gran anestesio, 20 veces más potente que la silocaína que usa el odontólogo para hacer una extracción dentaria. Eso lo tiene el propóleo. Así que, como les digo, hay muchísimas aplicaciones, recomiéndenlo, que aquel que lo empiece a usar por la recomendación de ustedes va a estar muy agradecido de que le hayan presentado el propóleo para su uso. Así que, nuevamente, agradecido por esta oportunidad, quedando a disposición de ustedes y lo que quieran, estoy como siempre a disposición de las abejas, de la apicultura, a disposición del reino, con todos los productos que tienen. Ha sido un gusto y buenas tardes para todos entonces. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Academia Reino, porque siempre nos está formando. Y la próxima capacitación vamos a tener nuevos disertantes. Los esperamos, como siempre, por este canal, Reino Argentina.